El Ministerio de Defensa ruso ha dado detalles sobre algunas de las recientes pérdidas humanas y materiales de Ucrania en varias direcciones. En una sesión informativa, el ministerio dijo que el grupo de fuerzas rusas Zapad realizó operaciones ofensivas en un amplio frente en la dirección Kupiansk, mejorando la situación táctica. El grupo también repelió 6 ataques y contraataques de las brigadas mecanizadas 14ª, 32ª, 41ª y 67ª de Ucrania cerca de las regiones de Novosyolovskoye y Mankovka. Además, el grupo atacó concentraciones de la 67ª Brigada Mecanizada y la 103ª Brigada de Defensa Territorial cerca de las ciudades de Sinkovka y Kislovka. Las pérdidas ucranianas en esta dirección ascendieron a 75 soldados, 2 vehículos blindados de combate, 3 vehículos motorizados, un obús autopropulsado Krav de fabricación polaca y un sistema de radar antimisiles AN/TPQ-50 de fabricación estadounidense, según el ministerio. Mientras tanto, en la dirección de Donetsk, el grupo ruso Yu de fuerzas repelió 5 ataques ucranianos cerca de las regiones de Minkovka, Krasnoye, Avdiivka y al norte de Kleshchevka. El ministerio dijo que 370 soldados ucranianos, 2 tanques, 6 vehículos blindados de combate, 4 vehículos motorizados, 2 obuses remolcados M777 de fabricación estadounidense, un obús autopropulsado Krav de fabricación polaca y un obús remolcado D-20 fueron neutralizados. En la dirección de Zaporozhye, 3 ataques de la 46ª Brigada Aerotransportada de Ucrania fueron rechazados cerca de Rabotino y Uspenovka. Las fuerzas de Kiev perdieron 40 soldados, 3 vehículos blindados de combate, 4 vehículos motorizados, un obús autopropulsado Gvozdika y un obús remolcado D-30 durante los combates, según el ministerio. El grupo de fuerzas rusas Centr repelió 2 ataques más de las brigadas mecanizadas 21 y 42 de las fuerzas de Kiev cerca de las regiones de Terny y Grigorovka en la dirección de Krasny Liman. El ministerio dijo que 80 soldados ucranianos, 2 vehículos blindados de combate, 3 camiones y un obús remolcado de 20 fueron destruidos allí. En dirección al sur de Donetsk, el grupo de fuerzas rusas Vostok frustró un intento de las fuerzas de Kiev de realizar un reconocimiento de combate cerca de Priyutnoye. El grupo también suprimió las actividades de un grupo ucraniano de sabotaje y reconocimiento cerca de Urozainoye. Las fuerzas de Kiev perdieron 180 soldados, un tanque, 3 vehículos blindados de combate, 2 camiones, un obús autopropulsado Krav de fabricación polaca, 2 piezas de artillería Hyacinth y un obús autopropulsado Akatsilla en esa dirección, según el ministerio. En la dirección de Kherson, las fuerzas de Kiev perdieron 50 soldados, 2 vehículos motorizados, un obús M777 de fabricación estadounidense, una artillería Hyacinth, un obús autopropulsado Gvozdika y un obús remolcado D-30 como resultado del fuego militar ruso. Además, fuentes de noticias rusas compartieron videos que muestran 7 ataques recientes con municiones de T-Lancet contra obuses y otros equipos militares de las fuerzas de Kiev, incluido el radar de vigilancia aérea de largo alcance P-18 VHF. En otro desarrollo desde el frente, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron a TASS el 9 de agosto por la tarde que el ejército ruso interceptó un avión no tripulado de ataque ucraniano cerca de la planta de energía nuclear de Zaporozhye, NPP. El Ministerio de Defensa ruso aún no ha comentado sobre el fallido ataque con aviones no tripulados, que fue el último de una serie de intentos de las fuerzas de Kiev para atacar el PNP. A pesar de las grandes pérdidas que ha sufrido y el fracaso para obtener ganancias significativas, el régimen de Kiev probablemente no detendrá su contraofensiva en el corto plazo. La decisión del régimen de continuar la contraofensiva a toda costa tiene como objetivo apaciguar a sus partidarios en Occidente, que habían proporcionado más de $200.000 millones en ayuda militar. Ucranianos no preparados, imposible de romper las defensas rusas, objetivo Kharkiv, guerra Rusia-Alemania, debido a Tauro. Kiev informó al Pentágono del número de bombas de racimo que utilizó y los objetivos que golpeó. En las más de 2 semanas que quedan hasta el final del verano, los funcionarios estadounidenses y occidentales han depositado sus últimas esperanzas secretas en los ucranianos para lograr algunos éxitos militares significativos en el campo de batalla, aunque probablemente han aceptado que las fuerzas armadas ucranianas no tendrán éxito porque creen que es imposible romper las defensas rusas.
Esta admisión parece ser compartida incluso por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien en un mensaje dramático se apresuró a señalar a los ucranianos que la victoria es suya, siempre y cuando permanezcan unidos, lo que indica implícita pero claramente las quejas que existen no solo dentro del ejército ucraniano, sino también de la sociedad sobre este conflicto militar que parece un estancamiento prolongado. Pero Occidente también teme que el fracaso de la contraofensiva pueda llevar a un juego de culpas con Kiev, que a menudo se queja de la falta de sistemas de armas apropiados. Fracaso del contraataque. Este es un desarrollo extremadamente peligroso que, si adquiere dimensiones y se intensifica, también puede causar grietas dentro de la alianza occidental. En cualquier caso, la pregunta clave es, y a medida que se acerca el otoño y el invierno, cuando se espera que las operaciones de combate disminuyan drásticamente, si Occidente tiene la resistencia para continuar apoyando a Ucrania con dinero, recursos y armas, ya que ahora es obvio que los conflictos militares continuarán en 2024. Este es un año crucial para Kiev y el presidente Zelensky, ya que las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre también sellarán el destino de Ucrania. Al mismo tiempo, los informes revelan la incapacidad de los entrenadores occidentales para preparar adecuadamente a los soldados ucranianos para los conflictos de guerra con el ejército ruso. Un artículo publicado en Open Democracy argumenta que los soldados ucranianos no están preparados para enfrentar la realidad del conflicto debido a la discrepancia entre la OTAN y el entrenamiento de combate ucraniano. El informe citó testimonios de soldados de la 41ª Brigada que criticaron el entrenamiento que recibieron de instructores occidentales que dicen que no entienden qué tipo de enemigo estamos luchando. Durante su entrenamiento, los entrenadores de la OTAN prestan demasiada atención a los ejemplos de operaciones en el Medio Oriente, donde el propósito de las operaciones militares era limpiar las instalaciones e identificar a los combatientes entre la población civil. Según los soldados ucranianos, los occidentales no entienden bien nuestra situación y la forma en que luchamos. Fuego contra la OTAN y los comandantes ucranianos. Estos testimonios confirman la insatisfacción que existe entre los soldados ucranianos con respecto al entrenamiento que han recibido de Occidente, mientras que también disparan a sus comandantes por la estrategia que aplican en el campo de batalla. El periódico británico Observer informó recientemente que la lentitud de la contraofensiva ucraniana se debió al hecho de que Occidente cometió errores en el entrenamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas. Según Jack Watling, experto del Royal Joint Institute for Defence and Security Studies en Londres, los instructores occidentales han sido reacios a comenzar a entrenar al ejército ucraniano en cooperación en el campo de batalla como parte de muchas ramas del ejército, confiando en el entrenamiento con cada unidad específica individualmente. Los ucranianos cambian de táctica para salvar soldados y armas. Los ucranianos están cambiando de táctica en su contraofensiva y están operando con más precaución para salvar soldados y equipos. Yuri Isaac, asesor del Ministerio de Defensa ucraniano, dijo que el liderazgo militar estaba cambiando las tácticas de la contraofensiva para salvar más tropas y equipos. Isaac es citado diciendo que Kiev admite que la situación en el campo de batalla es difícil. Nadie identifica objetivos específicos, dijo Sack, ya que el informe dijo que Rusia estaba intensificando su ofensiva en el noreste de Ucrania y específicamente en la región de Kharkiv, que están tratando de recuperar después de perderla el otoño pasado en una contraofensiva ucraniana repentina. Los rusos quieren Kharkiv. Esta contraofensiva parece haber unido a los rusos, que desde entonces han construido una defensa de múltiples capas que los ucranianos no pueden romper tanto en el frente oriental como en el sur. Con la guerra de desgaste y estancamiento restante en estos dos frentes, el ejército ruso está recurriendo a una ofensiva en el noreste de Ucrania. Los rusos pretenden retomar la región de Kharkiv para vengar su derrota allí el año pasado, dijo Serhiy Cherevati, portavoz del Comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el este, apolítico. Pero estamos listos, conocemos sus planes, hemos construido una línea defensiva fuerte. Además, allí los rusos se enfrentarán a un ejército bajo el mando de uno de los generales ucranianos más experimentados. Syrskyi. El general Oleksandr Syrskyi estuvo detrás de la rápida ofensiva ucraniana del año pasado en la región de Kharkiv, donde repelió a los ocupantes rusos con una contraofensiva relámpago. El frente ruso colapsó en cuestión de días y ciudades como Kupiansk volvieron a estar bajo control ucraniano.
Sin embargo, en las últimas 24 horas, Rusia llevó a cabo 16 ataques aéreos y bombardeó posiciones ucranianas 559 veces en el frente noreste, dijo Cherebati, alegando que los rusos atacaron 4 asentamientos en la región de Kharkiv, 2 aldeas en la cercana región de Luhansk y 3 aldeas en la región de Kharkiv. La región de Donetsk. El enemigo también trató de invadir las posiciones de las fuerzas defensivas. 3 ataques se llevaron a cabo en dirección a Kupiansk, dijo el funcionario ucraniano, mientras que Ole Sinegubov, gobernador regional de Kharkiv, dijo que la intensificación de los bombardeos rusos había obligado a las autoridades regionales de Kharkiv a pedir la evacuación de más de 11.000 personas de 53 asentamientos de primera línea. Rusia. Mejora de posiciones. Por su parte, las fuerzas rusas afirmaron hoy que han mejorado sus posiciones en el noreste de Ucrania. En dirección a Kupiansk, las unidades de asalto de las formaciones de combate oeste mejoraron, con acciones ofensivas, sus posiciones. En la línea del frente, dijo el Ministerio de Defensa ruso. En guerra con Rusia, Alemania, una clara advertencia a Berlín de que si decide enviar los misiles Taurus a Ucrania, entonces llevará a Alemania a una guerra directa con Rusia, fue abordada por Sevin Dagdelen, diputado del partido izquierdista Die Linke. El suministro de Ucrania con misiles Taurus alemanes con un alcance de 500 kilómetros, que puede ser capaz de si golpean ciudades rusas mucho más allá de la frontera ucraniana, conduciría a una escalada más peligrosa y empujaría a Alemania a una guerra directa con Rusia, dijo el legislador alemán, quien argumentó que era completamente ingenuo que el gobierno alemán creyera que Ucrania podrá controlarse a sí misma y no atacar objetivos en Rusia con estas armas. Después de todo, Ucrania ya está atacando territorio ruso, como lo demuestran los recientes ataques con aviones no tripulados contra Moscú, dijo el legislador alemán, quien habló en contra de cualquier suministro de misiles Taurus a Kiev. El suministro de Tauro a los ucranianos fortalecerá la determinación del liderazgo de Ucrania de perseguir el peligroso objetivo de evitar cualquier conversación de paz hasta la recuperación completa de Crimea que el presidente Zelensky se ha propuesto lograr, dijo Dagdelen, instando al canciller Scholz a no ceder a la presión de Ucrania y los miembros de su partido con respecto a la Tauro. Alemania debe abandonar su política de boicot para alcanzar una solución diplomática al problema ucraniano y lograr un alto el fuego incondicional y la paz sobre la base de un compromiso entre las dos partes, dijo. En mayo pasado, Zelensky le pidió a Scholz que suministrara misiles Taurus a Ucrania. Hace 10 años, Alemania compró 600 misiles Taurus para el ejército alemán, de los cuales solo 150 están listos operativamente. Berlín envía 2 nuevos sistemas Patriot. La decisión de Alemania de enviar 2 sistemas de defensa aérea Patriot más a Ucrania fue bien recibida por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien habló de un desarrollo que acerca el escudo antiaéreo. Buenas noticias de Alemania, exactamente lo que acordamos con Olaf Scholz. Más sistemas Patriot están llegando. Muchas gracias Olaf, son necesarios para defender a nuestro pueblo contra el terrorismo ruso, dijo Zelensky en su discurso, comentando sobre el envío de 2 sistemas Patriot más a Ucrania. Como dijo, este desarrollo sin duda nos acercará a la creación de un escudo antiaéreo y salvará a miles de personas, ciudades y pueblos. Además de los 2 sistemas Patriot, Alemania también enviará 10 vehículos polivalentes Bandwagen 106 con orugas, 6 camiones, alrededor de 6.000 granadas de humo para cañones de 155 milímetros, ametralladoras, equipos de remoción de minas, miras nocturnas y más. Bajo esta información, y con los ucranianos incapaces de romper las defensas rusas en el enorme frente de más de 1.000 kilómetros, ya que es imposible para ellos incluso llegar a la línea del frente, su única salida son los ataques con drones. En las últimas semanas, han multiplicado sus ataques con aviones no tripulados, dirigidos principalmente a Crimea y Moscú. En el espacio de 8 días, los ucranianos han lanzado al menos 5 ataques con aviones no tripulados contra Moscú. Rusia. Interceptamos 13 drones. El último ataque con aviones no tripulados ucranianos contra Moscú y Crimea se registró más temprano el jueves 10/8 am. En un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso dijo que las defensas aéreas rusas y los sistemas de guerra electrónica habían detenido el intento de Kiev de atacar objetivos rusos en Moscú y Sebastopol con 13 drones. Según los informes, 2 drones se dirigían a Moscú y 11 a Sebastopol. Cerca de la ciudad de Sebastopol, 2 drones fueron alcanzados por las defensas aéreas, otros 9 fueron neutralizados por medios de guerra electrónica y se estrellaron en el Mar Negro antes de alcanzar sus objetivos, dijo el Ministerio de Defensa de Rusia.
No se informó de víctimas ni daños materiales a causa de estos ataques. Los ataques con aviones no tripulados contra objetivos en territorio ruso se han multiplicado recientemente, con Moscú y Crimea principalmente atacados por ucranianos. Las condiciones de Rusia para la paz. Detener el terrorismo de Kiev. La paz con Ucrania es posible si Kiev detiene las hostilidades y los ataques terroristas, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Mikhail Galuzin, enfatizando sin embargo que la OTAN no abandonará Ucrania, sino que continuará usándola para luchar contra Rusia. Por nuestra parte, seguimos manteniendo nuestra posición original de que un acuerdo integral, viable y justo es posible solo si el régimen de Kiev detiene sus hostilidades y ataques terroristas y si sus patrocinadores occidentales dejan de suministrar armas al ejército ucraniano, dijo Galuzin a la agencia de noticias rusa TASS. El ámbito territorial. Como dijo Galuzin, los fundamentos originales de la soberanía de Ucrania, como su estatus neutral, la no pertenencia a un bloque y su estatus no nuclear, deben confirmarse en un posible acuerdo para llegar a una solución del conflicto. Además, la nueva realidad territorial debe ser reconocida, mientras que la desmilitarización y desnazificación de Ucrania y los derechos de las poblaciones de habla rusa y otras minorías nacionales deben garantizarse de acuerdo con el derecho internacional, dijo Galuzin, y agregó que la OTAN no abandonaría Ucrania, sino que continuaría usándola en la guerra contra Rusia. Duda, presidente polaco. La contraofensiva de Ucrania no puede tener éxito. El presidente polaco Andrzej Duda cree que las existencias de armas no permiten a Ucrania llevar a cabo una contraofensiva exitosa y obtener una ventaja en el campo de batalla. La pregunta es, ¿Ucrania tiene suficientes armas para cambiar el equilibrio de poder en el campo de batalla y ganar ventaja? Lo más probable es que la respuesta sea no. Probablemente no tiene suficientes armas. Y lo sabemos, porque ahora no pueden llevar a cabo una contraofensiva decisiva contra las tropas rusas, dijo al Washington Post. Kiev informó al Pentágono sobre las bombas de racimo. Al mismo tiempo, Kiev procedió a la primera sesión informativa del Pentágono de los Estados Unidos sobre el uso de municiones, bombas de racimo en enfrentamientos con el ejército ruso. El documento ucraniano proporciona información sobre el número de municiones utilizadas y el número de posiciones rusas destruidas por estos ataques. Esta información fue el resultado de un acuerdo entre los Estados Unidos y Ucrania para que los estadounidenses le suministraran este sistema de armas. Según la agencia de noticias rusa TASS, los ucranianos atacaron Donetsk con municiones de racimo 3 veces esta mañana. Específicamente, el Centro Operativo para el Control y la Cooperación en temas relacionados con los crímenes de guerra de Ucrania, el ejército ucraniano, disparó 9 municiones de racimo de 155 milímetros en las regiones de Kuibyshevsky y Kievsky, mientras que el territorio de la República Popular de Donetsk fue bombardeado un total de 6 veces con 19 proyectiles desde el amanecer. Las autoridades rusas dijeron que los bombardeos ucranianos en el distrito Gorlovka de Donetsk dañaron 5 edificios residenciales e infraestructura civil, matando a una persona. Casi, los ucranianos capturaron posiciones en Urozainoye, los rusos las recuperaron. El éxito de las fuerzas ucranianas en Urozainoye en la República Popular de Donetsk duró solo unas pocas horas, ya que lograron tomar el control de la parte norte de la ciudad con la ayuda de tanques. Sin embargo, este éxito duró un tiempo, ya que el fuego pesado siguió de la artillería rusa y la fuerza aérea con Unepeya se ve obligada a retirarse, teniendo grandes pérdidas. El enemigo logró afianzarse en la parte norte de Urozainoye. Es característico que grupos de ataque combinados de 3 a 4 brigadas del ejército ucraniano se utilizaron para este ataque. Incluso se usaron tanques. Pero tan pronto como el enemigo pisó la parte norte de la ciudad, hubo ataques de artillería y ataques aéreos. El enemigo sufrió pérdidas y se vio obligado a retirarse a sus posiciones anteriores, dijo el jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, quien dijo que los ucranianos intentan regularmente capturar la región de Staromayorskoye al oeste de Urozainoye. No puedo decir que logramos mejorar nuestras posiciones allí, pero tampoco lo hizo el enemigo. Tales esfuerzos se realizan regularmente, dijo Pushilin, y agregó que las fuerzas rusas continúan avanzando en las regiones de Krasnoliman y Kupiansk, evitando que los ucranianos ganen terreno y establezcan posiciones fortificadas. Dijo que las fuerzas rusas también estaban avanzando en dirección a Avdiivka y habló de intensos combates cerca de Kleshcheyevka, una colina importante para el control de Bakhmut. Las decisiones catastróficas de Zelensky. Guerra hasta el último ucraniano y ley marcial para siempre.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky parece haber tomado ya decisiones desastrosas. Primero, reclutar a todos los ucranianos y segundo, extender la ley marcial indefinidamente. Se recuerda que Ucrania ya ha llevado a cabo sucesivas movilizaciones, incluidas personas mayores con problemas de salud. El terreno para las decisiones de Zelensky está cultivado por el informe del periódico ucraniano Novoye Izdanille y las declaraciones del diputado ucraniano Oleksandr Dubinsky. Ucrania tendrá que reclutar a cientos de miles de personas más, dijo el jefe de la fundación Vuelve con Vida, Taras Chmut, informa la publicación ucraniana Novoye Izdanille, citada por Prada. Según Chmut, los militares ucranianos en el frente necesitan rotar para poder descansar. Eso es un problema ahora. Aquellos que han estado en trincheras durante 1 año y medio necesitan descansar para recuperarse normalmente. Para hacer eso, necesitan ser reemplazados por alguien, explicó. El legislador ucraniano Oleksandr Dubinsky dijo en su canal de Telegram que Ucrania planea declarar una movilización a gran escala para el invierno, mientras que la ley marcial se extenderá hasta al menos finales de 2024. Esta prolongada contraofensiva, que debe ser tenida en cuenta y avanzada, requerirá la movilización de un gran número de militares. La acumulación de material militar que ves requiere, si no general, entonces una movilización muy extensa. Reorganizar los comisarios militares, volver a entrenar y enviar a los jóvenes. Esto es preparación para una movilización a gran escala, dijo Dubinsky. Él lo tiene. Las autoridades ucranianas deberían proceder con un reclutamiento masivo de ciudadanos ucranianos en un intento de cambiar la situación, dice, y cree que la ley marcial en Ucrania se extenderá hasta al menos finales de 2024. Además de la incursión rusa en Krasnoliman, en las últimas 24 horas los rusos repelieron otro ataque ucraniano cerca de Rabotino. Se informó de enfrentamientos en Mariinka mientras las fuerzas rusas destruyeron un depósito de municiones en Zaporizhia. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, al menos 90 soldados ucranianos fueron neutralizados en combates en Jersón y Zaporizhia. Por su parte, los ucranianos dicen que continuaron sus contraofensivas en las direcciones de Bakhmut, Berdiansk y Melitopol. En guerra con Rusia, Alemania sí envía al Tauro a Ucrania. Alemania debe abandonar su política de boicotear una solución diplomática al problema ucraniano, dice el diputado Die Linke. Una clara advertencia a Berlín de que si decide enviar misiles Taurus a Ucrania, entonces llevará a Alemania a una guerra directa con Rusia, fue emitida por Sevin Delen, diputado del partido de izquierda Die Linke. Proporcionar a Ucrania misiles alemanes Taurus con un alcance de 500 kilómetros, que pueden golpear ciudades rusas mucho más allá de la frontera ucraniana. Conduciría a una escalada más peligrosa y empujaría a Alemania a una guerra directa con Rusia, dijo el legislador alemán, quien argumentó que era completamente ingenuo que el gobierno alemán creyera que Ucrania podrá controlarse a sí misma y no atacar objetivos en Rusia con estas armas. Después de todo, Ucrania ya está atacando territorio ruso, como lo demuestran los recientes ataques con aviones no tripulados contra Moscú, dijo el legislador alemán, quien habló en contra de cualquier suministro de misiles Taurus a Kiev. Suministrar Tauro a los ucranianos fortalecerá la determinación del liderazgo de Ucrania para perseguir el peligroso objetivo de evitar cualquier conversación de paz hasta la recuperación completa de Crimea que el presidente Zelensky se ha propuesto lograr, dijo Delen, instando al canciller Scholz a no ceder a la presión de Ucrania y los miembros de su partido con respecto al Tauro. Alemania debe abandonar su política de boicot para alcanzar una solución diplomática al problema ucraniano y lograr un alto el fuego incondicional y la paz sobre la base de un compromiso entre las dos partes, dijo. En mayo pasado, Zelensky le pidió a Scholz que suministrara misiles Taurus a Ucrania. Hace 10 años, Alemania compró 600 misiles Taurus para el ejército alemán, de los cuales solo 150 están listos operativamente.